Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Es un momento de alimentarnos con la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 8. El libro de los Romanos capítulo 8. Vamos a darle lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Con la bendición, ponemos de pie, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del amado Espíritu Santo. Y la iglesia dijo: amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, o sea, inoperativo, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos.
pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Siéntese. He leído todo el capítulo, o la mitad del capítulo, 27 versículos, porque de esto va a depender mucho la respuesta que usted está buscando acerca de sus problemas, del por qué a usted le están pasando cosas, del por qué usted no entiende por qué aún sigue enojándose, por qué todavía usted sigue sintiendo deseos para el mal, o por qué todavía estamos dentro de nosotros tratando de querer mejorar, pero hay algo que nos impide. Quiero, iglesia, que en esta noche aprendamos algo importante acerca del Espíritu Santo. Nosotros hemos ignorado al Espíritu Santo en muchas maneras. Nosotros tenemos que saber que de los cinco regalos o beneficios que Dios nos ha dado a través de Jesús, hay uno que es importante. Esos 5 beneficios son los siguientes. 1, tenemos un paracleto, un amigo que está con nosotros. El Señor Jesús nos dio al Espíritu Santo. Cuando Jesús muere y resucita, a los 50 días de Él resucitado, llega el Espíritu Santo. O sea, ahí nomás. Jesús asciende a los cielos y el Espíritu Santo desciende a la tierra. En ese día llega el Espíritu Santo. Por eso que hay oraciones que no son contestadas. Hay oraciones de muchos cristianos que dicen: Señor, dame al Espíritu Santo. ¿Han oído ese tipo de oraciones? Yo he oído muchas oraciones de muchos cristianos orando: Señor, dame al Espíritu Santo. Señor, dame al Espíritu Santo. Y ya tienen 5 años de cristianos, tienen 3 años de cristianos, 8 años, 10 años, 15 años, y están pidiendo el Espíritu Santo. ¿Y cuándo llegó el Espíritu Santo acá a la tierra? Después de la resurrección de Cristo, a los 50 días, llegó el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento usted recibe al Espíritu Santo? ¿En qué momento el Espíritu Santo viene a ser parte de mi vida? El día en que yo reconozco ¿a quién? A Jesucristo como Salvador personal. El día en que yo digo: me arrepiento, perdóname, Señor, hoy me arrepiento de todo corazón y acepto a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Me da ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que esté conmigo todos los días. Ahora, ¿para qué nos da el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de Jesús en darnos al Espíritu Santo? Vamos a la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 16, dice la Escritura que Jesús les revela la obra cuando todavía no había llegado el Espíritu Santo. Era necesario que Jesús se vaya para que Él venga. Y Jesús dice en el versículo de San Juan 16, verso 5, dice: esto no os le dije a ustedes al principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora, como yo tengo que partir, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque les he dicho que tengo que irme, ustedes se han llenado ¿de qué? De tristeza. Se habían acostumbrado los muchachos o los discípulos con Jesús. Pero yo les digo la verdad: es imposible que Jesucristo pueda mentir. Pero yo les digo la verdad. ¿Cuál es esa verdad?
os conviene a ustedes, les dijo en ese entonces a los discípulos, que yo me vaya. Porque si yo no me voy o no me fuera, el Consolador no vendrá o no vendría a vosotros. Mas si me fuere, si yo me fuere, entonces Él vendrá. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Que les convenía a los cristianos de ese entonces que Él se vaya, para que el Espíritu Santo venga. Porque Jesús no podía estar en el cuerpo que tenía con todos a la vez. No podía. Él de repente podía estar con los 12, pero y los que se entregaban en otra ciudad, y los que se iban a entregar en otra ciudad. ¿Cómo Él podía estar con ellos si este cuerpo de pecado le impedía? Amén. Los discípulos no entendían, los discípulos decían: nosotros no queremos que te vayas, nos sentimos bien contigo. Nosotros queremos que te quedes, sí, está bien, pero yo no puedo estar con ustedes en todo lugar. No puedo. ¿Qué tal si de repente Pedro se iba a cierta ciudad y Mateo a otra? Jesús tenía que decidir con cuál de los dos estar, porque el cuerpo que él tenía era un cuerpo humano que lo limitaba a tener la omnisciencia como Dios. Por eso él dijo: es necesario que yo me vaya, para que cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes. El Espíritu Santo tiene la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Él está en este momento con nosotros aquí, pero también está con la otra iglesia haciendo vigilia, con la de allá, con la de acá, allá en el Ecuador, en Chile, en España. Está en todo lugar, porque tiene la omnipresencia de Jesús. No la tenía en ese entonces. Jesús no tenía la omnipresencia. Siendo Dios no la tenía, porque este cuerpo, vuelvo a repetir, le impedía. ¿A su nombre? Entonces sí nos convenía. Ellos no lo entendían hasta ese entonces, pero ahora lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Convencerá al mundo. Aquí mundo se refiere a las personas. Las va a convencer que son pecadores, que se merecen por justicia el infierno y que un día van a ser juzgados para irse al infierno. O sea, que no tienen salvación si no es a través de Jesús. Entonces vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No es que lo van a juzgar al diablo al final de los tiempos. El diablo ya fue juzgado. Desde el día en que él se rebeló contra Dios en el cielo, Dios le dijo: mi hijo, te hice un infierno para ti, un lago de fuego donde vas a estar para siempre. El diablo ya fue juzgado. El diablo sabe que el día en que la iglesia aparezca, el día en que Cristo venga, él va a tener que irse al infierno, al lago de fuego. Ya no tiene opción. La gente dice: ¿y por qué no se arrepiente Satanás y se nos acabó el problema? Ya fue juzgado. Ya no hay opción para él. Él ya sabe dónde es su lugar. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y dice el verso 12: aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero no puedo hacerlo, porque no las pueden sobrellevar. O sea, ¿qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Que no podía decirles más acerca del reino, porque la capacidad que ellos tenían era limitada. ¿Por qué no les podía decir eso? Porque no estaba en ellos todavía el Espíritu Santo. No las iban a poder entender, porque eran palabras que tenían que ser recibidas en el Espíritu Santo
cuando Él viniese dentro de nosotros. ¿Por qué usted comprende esto? ¿Por qué no está aquí su tío, su prima sentado aquí? ¿Por qué no aquí está su hermana? ¿Por qué no está la vecina aquí? ¿Por qué hay gente que prefiere estar en su casa y no está aquí? Simplemente porque no tienen al Espíritu Santo. Pero pueden tener Biblia en su casa. ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? Toda gente. Unas grandes, otras más chicas, otros los tienen con velas, con flores. Hay gente que la lee, pero esa palabra no hace eco en sus vidas. Porque no han sido todavía convencidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Miren el beneficio que tenemos nosotros los cristianos de tener este paracleto. Esta palabra paracleto es en el griego, o sea, consolador, es paracleto, que significa o se define como un amigo, un ayudador, un consolador, alguien que te va a tender la mano, alguien que va a estar contigo, alguien que no se va a espantar de tus errores, alguien que va a llorar contigo, que no te va a abandonar, no te va a dejar. No es un amigo como aquellos traicioneros que cuando te va bien están ahí contigo, pero en el momento en que te va mal, te dejan. En cambio, este amigo, aunque tú tengas 1000 errores, él va a estar tratando de ayudarte a que mejores. Entonces dice la Escritura, pero cuando Él venga, una vez más se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde nos va a guiar? A toda verdad. Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y aquí se cae de maduro esas personas que dicen, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Yo he escuchado mucha gente que toman en vano el nombre del Señor y dicen, así dice el Espíritu Santo. Entonces ahí nace un concepto que es bíblico y a la vez es un abuso al extremo. Dios sigue hablando en los tiempos de hoy, ¿sí o no? Sí sigue hablando. ¿Pero qué habla Dios? El Espíritu Santo, quiero que entiendan esto, o sea, Dios habla a través del Espíritu Santo, puede ser con voz audible, puede ser en un sueño, en una visión, en un sentir, te puede hablar al oído, te puede hablar a la conciencia, a la mente, la intuición funciona. Entonces hay 1000 maneras de cómo Dios habla, pero la pregunta es, ¿qué va a decir? ¿Cómo Dios o cómo el Espíritu Santo nos habla? Claro que Él habla, pero vamos a ver que primero dice que yo debo entender, que usted debe entender, que Él no hablará nada de su propia cuenta. Vamos a leerlo para tener un concepto claro. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar ¿a dónde? A la verdad. Es imposible, número uno, es imposible que el Espíritu Santo te guíe al error. Escuchen bien esto. Es imposible que el Espíritu Santo pueda guiar a una persona al error. ¿Amén? Primer aspecto de lo que hará el Espíritu Santo con los creyentes. Nos va a guiar a toda verdad. Si estamos en error, nos saca del error y nos guía a la verdad. Jamás nos va a sacar de la verdad para guiarnos al error. Paso número 1. Segundo paso o segunda manifestación o obra que Él hará, dice, porque no hablará, escuche bien esto, por su propia cuenta. O sea que no traerá nuevas revelaciones. Así dice el Espíritu Santo, me ha revelado esto. Y cuando vas a la Escritura, encuentras que el supuesto Espíritu Santo que le reveló algo a este señor o a este profeta contradice la Biblia. Y la Biblia es la verdad. Por lo tanto, no te está guiando a la verdad, sino te está guiando al error. ¿Sí me están tratando? Sí. Bien. Entonces dice, tenemos que entender que el Espíritu Santo no va a hablar nada de sí mismo. ¿Y entonces qué va a hablar? Lo que ya dijo Jesús y lo que dijo Dios. Mire lo que dice la Biblia. Porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que oyere de quién. Lo que oyere de Jesús. Lo que oyere de Dios. ¿Y dónde está lo que oyó de Dios y lo que oyó de Jesús? En la Escritura. O sea que Él no viene a traer nuevas revelaciones o nuevas doctrinas. El Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo, que son varios, que es de convencer al mundo de pecado, que es de guiarnos a toda verdad y que es de hablar lo que oye de Dios, que es la Biblia. Amén. Pero Él no hablará nada de su propia cuenta. Entonces, cuando oímos a alguien que dice, así dice el Espíritu Santo, a ver, hay que escucharle. Hay que escuchar si nos va a guiar a una verdad. Si esa revelación o esa profecía del hermano o de la hermana nos guía a la Biblia, entonces sí es de Dios. ¿Por qué? Miren lo que va a hacer, nos va a hacer recordar. A ver, vamos a ver lo que sigue diciendo. Sino que os hará saber, vamos a leerlo una vez más para entenderlo. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí la palabra saber es recordar. Nos hará recordar las cosas que han de venir. ¿Qué cosas han de venir? ¿Terremotos? Sí. ¿Sí? Sismos, sí. Hambre. Todas las cosas que están en la Biblia, el Espíritu Santo nos las hace recordar. Por eso cuando oímos que se levanta una nación contra la otra, en este caso Estados Unidos está amenazando a Venezuela y los chinos amenazan a Estados Unidos, Rusia, la gente está espantada. Los colombianos que son fronteras ya están preocupados, aquí hay una guerra y vamos, ya están así. ¿Y los cristianos cómo tienen que estar? Tranquilos. ¿Por qué? Porque eso está escrito. O sea, yo no tengo por qué, si mañana agarran Chile nos declara la guerra y hay rumores de guerra aquí en el Perú, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacernos una pancarta grandaza y decir, estamos en contra de la guerra. ¿Así? ¿Ese es el llamado del cristiano? ¿De ir a hacer protestas contra el Halloween, contra la ideología de que la iglesia está siendo usada por los políticos para tener poder? Nosotros estamos en contra de todo el pecado, llámese ideología de género, llámese matrimonio igualitario, llámese homosexualidad, nosotros estamos en contra. Pero nuestro llamado es proclamar el evangelio, no reclamar a las autoridades. O sea, no estamos llamados a eso. Veía una noticia en Venezuela. Se levanta un predicador en Venezuela y como ve que los venezolanos en su país están esperando que así fuera del diablo, un milagro, que salga el presidente Maduro. Ellos no les importa quién pueda derrocar a Maduro, sea un chino, sea un peruano, sea un americano. Ellos lo que quieren es que salga ese régimen. Entonces es fácil pararse y darles una falsa promesa a los venezolanos. Y en estas marchas que hay en contra, que se están viendo hoy, porque hay dos presidentes a la vez en Venezuela, se levanta un predicador y agarra y les dice, a ver, ¿quieren ustedes una Venezuela libre? Entonces acepten a Jesucristo. Y vamos a hacer una oración para que se derroque el gobierno. Levanten las manos. Y yo digo a la gente que está ahí, católicos, musulmanes, narcotraficantes, toda la gente que está ahí, levanta la mano. Y el predicador dice, uy, me gané con 1 millón de venezolanos para Cristo. Mentira, Señor. Cualquiera en una situación así, cualquiera dice, ya, yo voy a Jesús con tal que me saquen al Maduro. Pero no están aceptando la verdad. Así está la iglesia hoy en día. Se asusta cuando ve un acontecimiento bíblico y convocan a marchas. Y ahí están 1 millón de evangélicos marchando en contra de él. ¿Y saben lo que hacen los políticos? Se filtran ahí. No, nosotros también estamos de acuerdo con ustedes. Si ustedes votaran por mí,
¿Cuántos votos se ganan los políticos ahí? Y los incautos, sí, ay, el señor tal nos apoya, entonces el día que se lance de ministro, se lance de congresista, le damos el voto. Y cuando llega al Congreso, ¿qué hace? ¿Se olvida de la gente o no? ¿Quién perdió? La iglesia, por incauta, porque no está viendo la realidad. Nosotros salimos a las calles a proclamar a Jesús, no a protestar. La Biblia prohíbe eso. Salmos 2, Salmos 11:3. Nosotros no estamos llamados a eso. Imagínense ustedes al apóstol Pablo protestando en contra de Nerón porque mataba a cristianos. Vamos a hacer una marcha contra Nerón. No estamos para eso. Estamos siendo utilizados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le estamos dando la participación en nuestras vidas. Estamos oyendo a otro. Miren lo que sigue diciendo. Él nos hará recordar las cosas que han de venir. 14. Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo ni siquiera a sí mismo se glorifica. ¿A quién lo va a glorificar? A Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Jesús, y les hará saber. Y les hará saber. Hasta aquí había el libro de Hechos, de Romanos, de Gálatas. No había. Hasta ahí los apóstoles todavía no recibían del Espíritu Santo las revelaciones que oyó ¿de quién? De Jesús. Les explico. Cuando Jesús dijo esto, todavía no había muerto. Les estaba hablando lo que iba a pasar en adelante. El día en que Él muere, resucita el tercer día, se aparece 50 días, según la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1 en adelante, y cuando se aparece, Él asciende y le dice, quédense aquí y esperen que venga el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, no había todavía Nuevo Testamento, solamente estaban los escritos con la biografía de Jesús. No se escribía todavía el libro de los Hechos, no se escribía el libro de los Corintios, no se escribía el libro de los Filipenses, no había nada de ello. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Oía de Jesús y venía y le revelaba a quién, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, y entonces todo lo que él oyó allá está plasmado, ¿a dónde? En el Nuevo Testamento, que está en los libros de Hechos, en adelante. Pero esas revelaciones o esas doctrinas que recibían los discípulos, los apóstoles, ¿de quiénes venían? De Jesús. Solamente el Espíritu Santo era quien les transmitía. ¿Para glorificar a quién? A Jesús. Miren la obra preciosa que estaba haciendo el Espíritu Santo. Cuando no entendemos estas estructuras doctrinales, es fácil de ser engañado. Entonces viene la siguiente pregunta. Pastor, si el Espíritu Santo ya trajo las revelaciones de Jesús y ya está la Biblia sellada, ¿de qué forma o qué habla Jesús o el Espíritu Santo? ¿Habla o no habla? Sí habla. Claro que habla. ¿Pero qué habla? Vamos a ver. Vamos a ver la Biblia, las veces que el Espíritu Santo ha hablado. Hechos, capítulo 6. O 7, perdón. Miren lo que vamos a encontrar acá. 8:26, perdón. Hechos 8:26. Dice así. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Aquí es un ángel, no es el Espíritu Santo. Le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le da una orden general. Él se fue al desierto, pero no le dijo lo que tenía que hacer. El ángel le dijo, ándate al desierto. 8:26 de Hechos. Miren, el ángel no le dio órdenes específicas, le dio órdenes generales. Y aquí vamos a ver órdenes generales y órdenes específicas de cómo Dios o cómo el Espíritu Santo opera.
Entonces, ¿qué hace Felipe? Se va al desierto y llega al desierto y dice, ¿ahora qué hago? La orden era que vaya al desierto, él fue al desierto. Y en el desierto había caminos donde pasaban caravanas, peregrinos, carros. Pero la orden era que vaya al desierto, fue al desierto. Pero miren cómo habla el Espíritu Santo. Y aquí no está dando, aquí en esta vez, no está dando ninguna doctrina ni ninguna revelación. Miren lo que dice el Espíritu Santo. Vamos al versículo 29. ¿Cómo dice ahí? A ver todos. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Wow. ¿Qué le dijo el Espíritu? Acércate a ese carro. No le habló nada de doctrina. El Espíritu Santo me puede decir a mí lo siguiente, como hace tiempo me lo dijo. Estaba en mi cama y me dijo, levántate y vete al parque. De ahí vas a encontrar una persona y le vas a predicar. Y acércate y predícale. Y yo obediente fui y se convirtió esta persona. El Espíritu Santo le puede decir a usted de 1000 maneras. Anda de tu vecina y háblale de mí. Hoy mismo. Son órdenes específicas. Pero lo que no puede hacer el Espíritu Santo, y jamás lo va a hacer, es decir lo siguiente, como pasa en algunas iglesias. Hay hermanos que se buscan una novia mundana, inconversa, y vienen al pastor y le dicen, pastor, me voy a casar con esta chica. Es que el Espíritu Santo me ha dicho que me case con ella. Miren, cuando llevas una verdad al extremo, el Espíritu Santo me ha dicho que me case con ella, yo siento del Espíritu Santo que esta chica o este chico va a ser mi don y me quiere mucho y mi mamá le agrada y ya y tanta cosa. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo puede contradecir una doctrina de la Biblia? ¿Qué doctrina estaría contradiciendo a aquel joven o a aquella joven que se mete con un inconverso y dice que el Espíritu Santo le dijo? Estaría contradiciendo 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 14. No os unáis con yugos desiguales. Esa revelación que le dio al apóstol Pedro, ¿quién la trajo del cielo? El Espíritu Santo. Y le dijo al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que escribe ahí a los corintios, no se unan con yugos desiguales. Lo dijo el Espíritu Santo porque lo oyó arriba. Y de pronto, años más tarde, alguien se para a decir que el Espíritu Santo le dijo que sí se podía unir con un yugo desigual. ¿Es correcto? ¿Qué dice la base de Jesús? Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No nos saca de la verdad. Ahí nos estaría sacando de la verdad. Porque nos estaría guiando al error o a contradecir la Escritura. ¿Amén? Entonces, aquí encontramos otro ejemplo cuando el Espíritu Santo dice no. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a escuchar hablar al Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos, capítulo 6. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 16, 6. A ver, todos lo leemos, ¿estamos ahí? Dice así: y atravesando toda Frigilia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué? ¿Quién les prohibió predicar? Wow, eso sí está terrible, ¿eh? Y les vuelve a prohibir en otras ciudades. Vamos a ver el porqué. Miren lo que dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo o el Espíritu no se los permitió. A veces queremos que el Espíritu Santo nos diga todo sí, 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 sí. Y cuando nos dice no, decimos no, eso no es Dios. Eso no es Dios. ¿Sí? ¿Quién les prohibió que vayan a Asia?
¿Y quién les volvió a prohibir que vayan a Bitinia? El Espíritu Santo. ¿Ven cómo el Espíritu Santo tiene participación en la vida cristiana? Lo que pasa es que usted no oye la voz del Espíritu Santo porque usted le ha puesto al Espíritu Santo aquí una venda en la boca, un bozal. Porque hay dos conceptos que se mueven en el mundo cristiano para mal, y estos conceptos son del diablo. Uno, tenemos a la iglesia, los bautistas, que vienen de la corriente de los calvinistas. Entonces los bautistas y muchas iglesias que están siguiendo esta corriente dicen, no, ya el Espíritu Santo no habla. Y tú vas a sus iglesias y son bien secas, muertas, cantan himnos, que no está mal. No levantan la mano, no se mueven. Entonces, el Espíritu Santo no tiene actividad allí, porque se le ha puesto un bozal. Ese es el extremo izquierdo. El extremo derecho son los pentecostales o los pentecosteses. Esta doctrina o esta corriente de los pentecostales, iglesias que se llaman iglesia pentecostal, ¿qué se mueve allí en los pentecostales? En el año 1901, un hombre que estaba en una iglesia de sana doctrina, este hombre dijo lo siguiente: yo quisiera que el Espíritu Santo cayera acá, que viniera de acá. A él le dijeron, hermano, el Espíritu Santo ya llegó. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, en el mundo. Está con nosotros. Amén. No está en el cielo. Él oye, porque él es, le dije, él tiene la omnipresencia. Él está acá, está allá, está en todos sitios. Entonces, pero él está haciendo la obra en el cielo, no, en la tierra con nosotros. Entonces, este hermano se le metió la locura. ¿Por qué? Porque aquí se cumplía lo que dice el Espíritu Santo en el libro de Timoteo. Vamos a ver Timoteo. Miren lo que se cumplió en el año 1900, y de ahí las iglesias pentecostales han entrado en el error gravísimo de llegar al extremo de tener lo que le voy a mencionar a continuación. Miren lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Algunos se divorciarán de la fe. Aquí fe significa evangelio. Aquí la palabra fe implica evangelio. O sea, muchos se divorciarán, se alejarán de las verdades del evangelio. Entonces, este hombre en el año 1901, él crea el movimiento neopentecostal. La palabra neo significa nuevo o reciente. Entonces significa eso, que empieza ahí el nuevo Pentecostés. Porque del año 1900 hacia atrás, las iglesias y los padres de la fe de los años anteriores jamás predicaron del Pentecostés como lo predican de la manera más exagerada. Hasta coros han sacado, dicen, y hay un coro que dice, yo soy Pentecostés de la cabeza a los pies. Y cuando le preguntas a ese hermano, ¿y qué es Pentecostés? Ellos dicen, es el Espíritu Santo. No, señores, Pentecostés era una fiesta, y en la actualidad esa fiesta sigue funcionando en Israel. Es la fiesta del trigo y la cebada, donde todos los judíos de diferentes nacionalidades van allá a esa fiesta. Esa fiesta se dio en el tiempo de Ruth, de Ruth y de Noemí. Lean el libro de Noemí, de Ruth. Ahí encontramos el Pentecostés. Cuando Dios permitió que esta mujer moabita de otra nacionalidad, pecadora, pagana, sacerdotisa del diablo, esta mujer se casa con Malón, hijo de Noemí, allá en Moab. Y cuando muere el esposo, Ruth le dice a su suegra, déjame ir contigo. Y Noemí le dice, no puedes, porque si yo llevo una moabita, sacerdotisa, allá a Israel, te van a matar.
porque era la ley. No podía haber una sacerdotisa de niñas y de niños que los quemaban a Quemos, que era el dios de los moabitas, traerla al pueblo de Israel. Pero ¿qué dijo esta mujer? Yo he creído en el dios de Malón. ¿Quién era Malón? El hijo de Noemí. ¿Y quién era el dios de Malón? El dios de Israel. Y había un propósito de Dios. ¿Y qué hace Ruth? Se le pega a la suegra y se vino acá y se casó con vos. Y en el día del Pentecostés, en el trigo y la cebada, fue en el momento donde ella se acuesta con vos, pero no tienen contacto sexual, y se acuesta a sus pies mandado por la orden de un ángel, y a través de Ruth viene la descendencia de Jesús. Ahí se dio el primer Pentecostés, de una manera visible. Entonces era una fiesta, no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Pero en el año 1901, ¿qué hace este señor? Empieza el movimiento neopentecostés. ¿Y sabe lo que hacía este señor? Ellos decían que para que tú hablaras lengua le metían el dedo en la boca y te hacían hablar. Y comenzaron ya cargando lenguas. Eso se llama glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Son sonidos emitidos sin significado alguno. Y cuando tú vas al Pentecostés, encuentras que Pedro, Juan hablaban lenguas y la gente que estaba alrededor, ¿qué hacía? ¿Lo entendían? Sí, lo entendían. Decían, ¿quién son estos? Son galileos y sin embargo hablan en nuestros idiomas. Pardos, medos, melamitas, africanos, de varias nacionalidades, les entendían. Pero este hablar en lenguas, tú vas a una iglesia pentecostés y comienzas a escuchar en lenguas, y usted hace un experimento grave a uno de estos hermanos hablando lenguas, y vaya al Google y meta esa expresión a ver si en el mundo, si hay un traductor, a ver si lo interpreta, va a encontrar que no lo traduce ningún lenguaje del mundo. Y eso se llama glosolalia. Pero si tú pones un idioma, francés, portugués, y grabas un sonido y lo metes al Google, rápido te bota la traducción. Pero lo que hagan los pentecostés, ¿qué significa? No es el Espíritu, no, es que estamos abusando del don de lenguas. Y cuando no entendemos eso, nos vamos al extremo. Por eso que ellos, los hermanos pentecostés, que se han desviado de la verdad, como lo que dice la Biblia en Timoteo 1:6, miren lo que dice Timoteo 1:6, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma con tener un pastor, sino que quiere un apóstol. Hay iglesias que te dicen, no, en mi iglesia, mi apóstol, aquí en Sullana y en Perú, está plagado de falsos apóstoles. Ya los pastores no quieren ser pastores, quieren ser apóstoles. ¿Por qué? Porque ser apóstol les da, según ellos, más autoridad, más unción para supuestamente ministrar. Pero los tres requisitos que la Biblia enseña que tiene un apóstol, nunca se olvide, hay tres requisitos que debe tener un apóstol. Si un apóstol de Perú tiene estos tres requisitos, gloria a Dios, es un apóstol. Primer requisito, haber caminado con Jesús. ¿Quién ha caminado con Jesús de acá? Nadie. Segundo requisito, tener los 9 dones espirituales. ¿Quién tiene los 9 dones espirituales? Imagínense que acá se levantara un predicador resucitando muertos y con su sombra sanando enfermos. ¿No creen ustedes que se revoluciona el Perú? ¿No creen ustedes que es una noticia mundial? ¿Hay alguien? No hay. Entonces, si no tiene esos requisitos, no es apóstol. No es apóstol. Y haber estado en el día del Pentecostés, en la llegada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Aquí encontramos el extremo del abuso del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese extremo? El sentir.
usamos los sentidos humanos. Y hay hermanos que dicen, hoy el culto es todo, pero wow, precioso, he sentido al Señor. Qué bueno. Y cuando uno se concentra, de repente siente. Pero ¿qué hay del que no lo siente? ¿Significa que Jesús no estuvo ahí? Sí estuvo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, independientemente si sientes o no sientes. Pero cuando comenzamos a caminar con los sentidos, si no toco, si no siento, es que me parece. Hay gente que dice, por ejemplo, yo siento que el hermano es de Dios. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Ah? Yo sí lo he escuchado. No, yo siento que esta iglesia es del Señor. Yo siento que es de Dios. Yo siento que es de Dios. Y nos guiamos por el yo siento y dejamos la escritura de lado. Entonces, mis sentires tienen que estar respaldados por la palabra. ¿Amén? Amén. Porque yo puedo sentir que esta iglesia es de Dios y de repente por abajo estoy haciendo rituales satánicos. En la iglesia nuestra llegó una vez un hermano que era brujo, hacía la mancugia, pero predicaba en la iglesia. Y yo no me había dado cuenta, porque todo el mundo decía, yo siento que el siervo es de Dios, y predicaba bonito y daba sus sermones. Hasta que a mí no me gustaba y yo siento, digo, pero ¿cómo que yo siento? Señor. Así que llegó después de eso, a las 3 semanas me conté del Señor, llegó una señora llorando a la iglesia, diciendo, por favor, dígale al hermano X que me devuelva mi calzón. Y yo me quedé así, ¿qué? ¿Por qué te devuelva tu calzón? Es que él me ha hecho una mesada. No, yo que entienda, hace 8 años después de ser brujo. No, hace 2 meses yo he estado en el campo y él me ha hecho una mesada y el Señor me enseñó la foto. Yo me quedé. ¿Y dónde están los que? Yo siento que es del Señor. Tienes que pasarlo por la palabra. Cuando tú dejas la Biblia y te mueves por el yo siento, el yo creo, yo pienso, a mí me parece que es del Señor, y dejas esto, te engañaron. Cuando alguien se levanta a dar una profecía y dice, así dice el Señor, y habla en lenguas, y así dice el Señor, el hermano tal, eso pasó en una iglesia, el Señor me muestra que usted se va a casar con la hermana de allá. Y la hermana dice, pero conmigo, pues yo estoy casada. Ay, se equivocó el Señor. Hay iglesias que casan a los jóvenes por revelación. A mí me tocó allá en Lima, en el Callao, había un pastor soltero que Dios, entre comillas, le mostraba en sueños y le hablaba diciendo que él se iba a casar con él. Y él los casaba y había casado 3 matrimonios. Y como era pastor y vivía en la iglesia pastoral, yo vivía ahí porque era misionero, le hacían caso. Así que un día, conversando, él me dice, yo voy casando aquí 3 personas, porque a mí el Señor me muestra. Y yo siento que es de Dios. ¿Cómo que yo siento que es de Dios? ¿Y no ha sido la Escritura? No, es que yo siento que es de Dios. ¿Se dan cuenta? Con el yo siento, sales a vender arroz con leche en la calle. Con el yo siento, te quitan la plata. Con el yo siento, te manipulan. Con el yo siento que es de Dios, te hacen muchas cosas. Entonces no se trata de decir yo siento que es de Dios, se trata de ir a investigar si tu sentir está basado a la Escritura. ¿Por qué? Si tu sentir no está basado a la Escritura, miren lo que dice la Biblia en Judas. Judas, versículo 17. Mira, vamos a leerlo todos juntos. Judas 17. ¿Qué dice ahí? 19, perdón. Judas 19. A ver, Judas está en un libro antes de Apocalipsis. A ver quién. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos? A ver, bien conmigo. Estos son, verso 19. ¿Están ahí? A ver, estos son los que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra sensual
en el original griego es sentido. Escuchen bien esto. Aquí la expresión sensual no es en el ámbito sexual, sino sensual de sentidos, de sensaciones. Las sensaciones son provocadas a través de los sentidos. El yo siento, el a mí me parece, el yo siento que es de Dios, es a través de los sentidos. Pero cuando nosotros desarrollamos los sentidos espirituales, empieza a entrar el discernimiento. El discernimiento se manifiesta en base a la Escritura. Se te discierne a ti en base a la Escritura. El don de discernimiento o el discernimiento de espíritu está basado en el conocimiento que el cristiano adquiere para poder enfrentar circunstancias que pasan. Hace tiempo yo estaba predicando en el parque aquí en Santa Rosa en una campaña y de pronto se aparece un evangelista de otro país a escuchar mi prédica y a grabarla. Terminando la predicación, se acerca a los pastores que estaban conmigo y le dicen: queremos conversar con el pastor que ha predicado. Me acerqué y le pregunté: ¿qué desea? Me dice: siervo, tengo una palabra del Señor para usted. Muy bien, te escucho. No, me dice: tengo que darla en su iglesia, porque el Espíritu me ha dicho que tengo que darla en su iglesia. Yo le digo: ¿cuál es la diferencia en decírmelo a mí, porque dice que la palabra es para mí, o para la iglesia? No, para usted. ¿Y cuál es la diferencia en dármelo a mí de ir a la iglesia? No, es que tiene que ser en la iglesia. Tiene que ser en la iglesia. ¿Sabe lo que buscaba este señor? Buscaba dinero. Y estaba con una señorita y el Espíritu me dice: ten cuidado. ¿Ven cómo habla el Espíritu, como hemos visto ahí? Esa muchacha es su amante. Y yo le digo a los pastores que estaban conmigo de Lima, le digo: un ratito, le digo: hermano, el Espíritu me ha dicho que esa chica es su amante. Y los pastores dijeron: vamos a encararlo, venga para acá. Lo llamamos al hombre: ustedes son sinvergüenzos, ¿cierto? ¿Dónde está su mujer? No, está... ¿Y quién es la chica? No, es una ovejita. ¿Y qué hace usted con una ovejita a estas horas de la noche? Usted está adulterando con ella. El Señor nos ha revelado. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Dios le bendiga y se fue. Después nos enteramos que tenía su amante. Y el año pasado llegó una venezolana a la iglesia. La trajo una hermana que murió con nosotros de Piura. Y llega la señora y tenía su apóstol. Se presentó, me dijo: pastor, yo soy de la iglesia tal, mi apóstol es el, no mencionar el nombre de este señor, es el fulano de tal. Cuando dijo mi apóstol, a mí se me flujó el cuerpo. Wow, señor, ¿es verdadero o falso? Yo le digo: ¿y usted con quién vino? Con mi apóstol. Y la esposa de su apóstol, ella está en Venezuela y se vino viajando de frontera en frontera con su apóstol, los dositos. Y dormían los dositos en el hotel. Ay, hermana, venga para acá. Le digo: usted no está bien con Dios. ¿Usted cree que volvió a la iglesia? Hoy en día hay ese tipo de apóstoles mujeriegos. Aquí en Perú tenemos al apóstol Santana, una iglesia grande, enorme. Recuerdo que en el año 2007 yo estaba en Lima y la iglesia Aposento Alto, yo la visité, siendo todavía un jovencito, la visité y se veía la gente con mucho amor predicando. Hasta ahí el hermano Santana era pastor, un hombre humilde, sencillo. Pero crece la iglesia, lo nombran apóstol y el año pasado lo descubren que tenía amantes. Engañando con las doctrinas del Antiguo Testamento, que es la ley de las concubinas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en los tiempos de hoy, el Espíritu Santo habla para defender a la iglesia. De esa manera la iglesia mantiene un cuidado en cuanto a las doctrinas. Vamos a seguir lo que dice la Biblia. Ahora bien,
en el verso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. O sea, que nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Pero vamos a saltearnos al verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Note usted que la palabra espíritu aparece con mayúsculas. ¿Sí lo nota en su Biblia? ¿Sí lo nota? Muevan los dedos un poco más rápido para la escritura. Romanos 8:16. Chequen ahí. El espíritu aparece con mayúscula y la otra palabra espíritu aparece con minúscula. ¿A qué espíritu se está refiriendo? El espíritu de Dios con el espíritu del hombre. O sea, el espíritu le da testimonio ¿a quién? A mi espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros comprendemos al espíritu del hombre? ¿De qué manera está conformado el espíritu del hombre? ¿De qué manera está conformada el alma del hombre? ¿Y de qué manera está conformado el cuerpo del hombre? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: sean guardados irreprensiblemente espíritu, alma y cuerpo. Miren el orden de Dios: espíritu, alma y cuerpo. El orden del hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Abajo. Pero en el orden de Dios el espíritu está encima. Ahora, ¿de qué está conformado el cuerpo, el alma y el espíritu? El cuerpo está conformado en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué tenemos en la cabeza? Ojitos, boca, nariz, oídos. Amén. Los pensamientos, todo esto tenemos acá, la cabeza. Y dice que sea guardado irreprensiblemente. O sea que yo tengo que tener mucho cuidado en lo que veo. ¿Quieres que tus ojos sean santos? Pues ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que oyes. Bien. El tronco, esa parte. Ten cuidado con lo que comes. ¿Qué le metes al templo? ¿Sabe usted que este es el templo del Espíritu Santo? Cuando nosotros decimos vamos al templo, ¿cómo? ¿A cuál templo? Si el templo eres tú, el templo soy yo. Vamos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Si la iglesia somos nosotros. Entonces decimos vamos a la casa del Señor, que es el recinto, ¿verdad? Las cuatro paredes. La casa del Señor. Bien. Entonces, las extremidades, manos, pies. A ver, ¿qué hacen tus extremidades? ¿A dónde las llevas? ¿Qué te llevan? O sea, todo eso tiene que ser santo. El alma está conformada por los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Entonces yo tengo que saber qué pienso. A veces vienen malos pensamientos. ¿Amén? ¿Y qué tiene que hacer usted cuando viene un mal pensamiento? Rápido, sacarlo. Porque si usted le da cabida y comienza a pensar lo que el diablo le metió, hermano, se enciende el cuerpo. Si es un pensamiento sexual, de mujeres, de pornografía, se enciende el cuerpo. Usted tiene que rápido sacarlo, o si no le gana. ¿Qué más tenemos? Los sentimientos. Sus sentimientos son buenos, pero los sentimientos los produce el corazón. Y la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que no confiemos en el corazón, porque el corazón es engañoso. O sea que yo puedo ahorita sentirme atraído por alguien. ¿Sí? Puede ser. Puede ser que un casado se sienta atraído de alguien, sí. Porque los sentimientos son engañosos. Pero si tú le das rienda suelta a ese sentimiento y comienzas a alimentarlo, vas a cometer adulterio. Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Dónde está el pecado? ¿En mirarla o en codiciarla? En codiciarla. Porque si estuviera el pecado en mirarla, yo tendría que predicar así, ¿verdad?
para no mirar a ninguna mujer. Pero ¿qué pasa con muchas personas que llegan al extremo? Hay hermanos que no se juntan con las damas o con las hermanas porque no, es que me vaya a caer. El problema no es la hermana, el problema eres tú. Hay hermanos que aborrecen ver a una persona en pantalón. ¡Ah! ¡El diablo! ¿Dónde está el pecado? ¿En la hermana que está en pantalón o en tus pensamientos? ¿Qué dice la Biblia en Tito capítulo 1 versículo 15? Tito vivía en un tiempo donde el libertinaje se daba de una manera abierta, pero ¿qué pasa? Que tenía un buen maestro. Ese buen maestro era el apóstol Pablo. Y miren la carta que le escribe a Tito en Tito capítulo 1 versículo 15. Dice así: todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. ¿Cuántas son todas? Todas. Son puras. ¿Para quiénes? Para los puros, para los sanos. Más para los corrompidos, o sea, los mente cochina. Escuchen bien esto: corrompido, aquí aplíquese a mente cochina, aplíquese a un cristiano que piensa mal. Más para los corrompidos y para los incrédulos nada le es puro, o sea, nada le es bueno. Ven a una muchacha en la calle que está perdida, en pantalones, en lugar de sentir misericordia, en lugar de sentir tristeza, acercarse y predicarle, comienzan a desdeñarla. Comienzan a decir, yo no quiero eso, yo. ¿Dónde está el problema? El problema está en ti. Por eso que no se acercan. No, es que son pecadoras, son cochinas. ¿Cómo va a estar esa mujer en pantalones? Oiga, hermano, está perdida la señora o la señorita. Está perdida. Es que tienes mente impura. Impura. En cambio, el santo no tiene malos pensamientos. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, no fue reconocido como hijo de Dios ni como cristiano. ¿Sabe de quién? De los religiosos. Para un religioso Jesucristo era un cualquiera, porque Jesucristo se sentaba con prostitutas a conversar, se sentaba con borrachos a comer, se sentaba con publicanos, con pecadores, con leprosos. Y cuando lo veían en esas reuniones, él era juzgado. Y decían, pero ¿cómo es posible que el que dice que es hijo de Dios esté sentado al costado de María Magdalena, tremenda mujer mala, prostituta? ¿Cómo se va a sentar el hijo de Dios? No, ese no es hijo de Dios. Por eso dice Tito, para el corrompido todo es malo. ¿Qué pensamientos tendrían los fariseos como lo tienen hoy? El libro del Código Da Vinci y Judas Iscariote, que tenía malos pensamientos, dejaron un escrito diciendo que Jesús tenía un amante y que su amante era María Magdalena y que tuvo una hija con ella y la mandó a Francia y le llamaron el Santo Grial, una familia real con sangre azul de Jesucristo. Esa es una calumnia. Lo calumniaron. Así que si mañana te ven a ti conversando con una señorita o una hermana y te ve un religioso, ¿qué te va a decir? ¿Y si no es el hermano Juan? ¿Qué hace con la hermana Marisa? Pues yo no, está muy mal. Dice también la mujer. ¿Verdad? Porque tiene malos pensamientos. Pero si te ve el pastor Abner, gloria a Dios, se la encontró por el camino. Yo no voy a andar pensando que ya la está coqueteando a la hermana Marisa o a la hermana Silvia, que se la encontró en el camino y se pusieron a conversar. Pero el que tiene malos pensamientos, hasta de la sombra suya, tiene celos. Por eso es necesario que usted se haga amigo del Espíritu Santo. Es necesario para que Él le hable. ¿Y qué le va a dar el Espíritu Santo?
de cómo hacer las cosas. Jamás va a contradecir la Escritura, pero sí le va a decir a usted cómo debe actuar. Y en este caso encontramos a Felipe, que el Espíritu Santo lo llevó a predicar. Y mire, por predicarle al etíope, según los eruditos, según los grandes pensadores de la teología cristiana, se dice que este eunuco le predicó a su jefa, que era la reina de Candace, que está situada en África, Antioquía, y Antioquía llegó a ser el primer país cristiano en África, del continente africano, porque se convirtió en la reina de Candace por la predicación de el etíope, por la obediencia de Felipe y por la relación que Felipe tenía con el Espíritu Santo. Encontramos en Hechos 10 que Pedro estaba, vamos a ver lo que dice, Pedro estaba en el terrado, usted lo lee ahí, y se le presenta un ángel a Cornelio, y le dice el ángel a Cornelio: manda a llamar a Pedro, que está en el mar, cerca del mar, en la casa de Simón, un curtidor de pescado, mándalo a ver. Y Pedro estaba en el tejado orando allí, y dice que el Espíritu Santo le dijo: Pedro, baja, que te buscan, no dudes en ir con ellos. Eso habla el Espíritu Santo. De repente usted va por la calle y a la vuelta asaltan, y el Espíritu le dice: no vayas a cruzar la vuelta, porque ahí te van a asaltar. O de repente vas a hacer un negocio y tú le oras al Señor porque tienes una relación, y el Espíritu Santo te dice: no hagas ese negocio porque te van a estafar. Y no lo haces. Eso sí te puede hablar el Espíritu Santo. Es más, a muchos los despierta para orar. ¿Amén? ¿A cuántos los despierta para orar? Amén. Levántate, ora. A veces te muestra visiones, o de repente estás orando y te mete un pensamiento del Espíritu Santo y ves al pastor llorando. Uy, Dios, te está diciendo: ora por él. Porque no solamente con voz audible te va a hablar el Espíritu Santo, sino de mil maneras. Si seguimos leyendo en Hechos 16 para adelante, dice que el Espíritu Santo, en forma de un niño, le dijo a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Le prohibió que vaya a Asia, le prohibió que vaya a Bitinia, y ahora le dice: anda a Macedonia, a través de un niño. Esas son las multiformes de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. En el bautizo de Jesús, ¿de qué forma se manifestó el Espíritu Santo? En paloma. Se manifiesta en fuego. A veces lo sientes en un calor enorme. Mi primera vez con el Señor, cuando me convertí, fue en fuego, y el Espíritu Santo llegó a mi vida, y de pronto alrededor mío había un fuego enorme que yo pensé que alguien estaba prendiendo candela o fuego, y yo lo sentí de esa manera, el Espíritu Santo en fuego. Otros lo han sentido en frío, y una heladita rica. Otros lo han sentido en punzadas. O sea, son mil formas de cómo opera el Espíritu Santo. Hechos capítulo 12, 1, 2 y 3. Opera, se manifiesta y actúa. Son las multiformes de Dios. Y si usted avanza y crece en las cosas de Dios, puede que llegue a que le hable con voz audible. A su nombre, gloria. Son las multiformes de cómo. Por eso dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu Santo, guiados, cuando quieres un trabajo, hay gente, por ejemplo, que el diablo o la circunstancia le ofrece trabajos, pero ese trabajo que le ofrece va en contra de los cultos. Por el trabajo ya no va a poder congregar, no va a poder oír la palabra, no le va a cantar a Dios, no va a tener relación con los cultos, y aquí a un mes se enfrió.
¿Usted cree que ese trabajo es de Dios? Oiga, pero pagan bueno. ¿Pero es de Dios? No es de Dios. Porque Dios nunca te va a dar algo para que lo dejes ahí. Dios nunca te va a dar algo para que lo deshonres a Él. Dios nunca te va a dar algo para que abandones la fe. Él te prefiere pobre, pero en sus caminos, porque sabe que la pobreza aquí es temporal. Porque el día que te mueres, ni el calzoncillo que te compraron te lo vas a llevar. Amén. Entonces, no es la prioridad. Pero hay muchos hermanos que han sido engañados por el diablo. Yo he rechazado muchos trabajos cuando he tenido que congregar. Es más, hasta de un trabajo me votaron porque me dijeron, usted decide su religión, porque así piensa la gente de afuera, o su trabajo. Muchas gracias. Yo prefiero a Jesucristo. Y me vino algo mejor. Hace tiempo les cuento una experiencia. La iglesia empezó desde pequeñito, chiquito, 13 hermanos, 3 nomás. Y yo había dejado el trabajo para dedicarme a la obra del Señor. Pero llegó un momento que la circunstancia era demasiado grande. La circunstancia era un tamaño enorme. Mi hija estaba enferma, mi esposa en la casa de su mamá, yo en la mía, porque no había de cómo estar juntos por el ámbito económico. Y era tan difícil la circunstancia que fui probado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte? O sea que el diablo también te pone cosas para zarandearte, a ver si eres astuto o no. ¿Y saben lo que pasó? Que ese día llegó una empresa y me pagaba un buen sueldo en la jefatura de los almacenes de congelamiento de una empresa aquí en Sullana. Me llegaron a ver el gerente de producción para trabajar. Y yo me puse a orar y digo, Señor, ¿qué hago? La premura, yo necesitaba dinero, ¿eh? Señor, ¿qué hago? El Espíritu Santo me dijo, espera. Yo salgo y le digo al gerente que estaba en la sala, le digo, no voy a poder aceptar su oferta. ¿Pero por qué? Si es cuestión de dinero, doy más. No, es que ya tengo otro trabajo. Me rogaron, es más, me dijeron, te damos 3 días para que nos llames y nos dé la respuesta. Aquí está mi tarjeta, nos llamas, 3 días te damos para que nos llames, para que lo pienses bien. Yo agarré la tarjeta y la recibí. Me tiré al altar y me puse a llorar. Digo, Señor, no tengo nada, pero yo voy a confiar en ti. A la hora o a los 45 minutos de estar orando después de haber rechazado esa oferta, llega una camioneta y dice, está el pastor. Eran unos hermanos y me trajeron un sobre con 1000 soles. A la hora yo entendí, Señor, gracias. Pero cuando tú le aceptas al diablo y cambias por un trabajo los cultos, cambias por un trabajo su palabra, por unas cuantas monedas, lo que es de Dios, para enfriarte, jamás vas a ser bendecido. Tenemos que ser probados por el fuego. Por eso, tengan una relación con el Espíritu Santo. ¿De qué manera? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Amén. Póngase de pie y un aplauso al Señor con todo su corazón.